La clase media, el portaestandarte de la democracia y piedra en el zapato del autoritarismo y narcosocialismo en el Ecuador. Prólogo. A lo largo del siglo XX, la clase media ecuatoriana vivió un profundo cambio. Corrientes socialistas y comunistas influyeron en su forma de pensar, transformando ideas que antes defendían con fuerza, como la libertad de emprender, la protección de la propiedad privada o la movilidad social. Este proceso empezó décadas atrás, con movimientos obreros y estudiantiles que reclamaban mayor equidad y justicia, y que pusieron sobre la mesa el discurso de la confrontación de clases en el país. Pero con la llegada de Rafael Correa al poder, en 2006, y el proyecto que denominó Socialismo del siglo XXI, se marcó un giro decisivo. Se concentró el poder, se reforzó el control estatal de sectores estratégicos de la economía, y poco a poco se debilitaron los contrapesos de la democracia. Ante esto, muchos sectores de la clase media, incluso aquellos que al principio simpatizaban con la izquierda, se dieron cuenta de que el socialismo en el poder no priorizaba el progreso y la estabilidad de su gente, sino que consolidaba redes clientelares y amenazaba libertades básicas como la libre expresión o la transparencia. Fue entonces cuando surgieron líderes valientes como Fernando Villavicencio, que denunció la corrupción en el sector petrolero, Jorge Gabela, un militar crítico con la forma en que se compraba armamento para el Estado, y Edwin Ortega, que alzó su voz contra abusos disciplinarios dentro de las Fuerzas Armadas. Ellos, desde sus propios espacios profesionales y cívicos, promovieron valores democráticos, la independencia de la justicia y la vigilancia ciudadana. Junto a ellos aparecieron también influencers y creadores de contenido en redes sociales, como Suero de la Verdad, quienes transmitieron mensajes directos y ágiles para alertar sobre la corrupción y movilizar a jóvenes urbanos de clase media. Estos procesos impactaron en elecciones posteriores, cuando el correísmo perdió fuerza y aparecieron candidatos como Guillermo Lasso y Daniel Noboa, quienes, a pesar de representar sectores empresariales tradicionales, supieron conectar con las demandas de la clase media: más empleo, seguridad jurídica, libertad de emprender y combate a la corrupción. Así, la clase media se reafirmó como un actor estratégico y vital para el destino democrático del Ecuador. Capítulo 1. Radiografía de la clase media ecuatoriana. Introducción al capítulo 1. En este primer capítulo quiero invitarte a conocer quiénes integran la clase media ecuatoriana, cómo viven, qué sueñan y qué los preocupa. Desarrollo. La clase media es un pilar clave en la sociedad ecuatoriana. Tiene un peso importante, no solo por la cantidad de personas que la conforman, sino también porque influye decisivamente en la economía, la política y la cultura. Si bien es un grupo diverso, comparte rasgos comunes. Busca mejorar sus condiciones de vida, aspira a subir socialmente, cree en el mérito personal y valora la libertad. En cuanto a cifras, la clase media representa alrededor de un tercio de la población, sobre todo en ciudades, y la mayoría de sus miembros se dedican a actividades de servicios, comercio o profesiones liberales. La educación es otro factor determinante. Más de la mitad de los adultos de este grupo alcanzan estudios secundarios o superiores, lo que les da herramientas para desarrollarse mejor que el promedio nacional. Sin embargo, la clase media sigue siendo frágil. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, hizo que cerca de 1,5 millones de personas perdieran su estatus de clase media, al quedarse sin empleo o caer en la informalidad. Esto alimenta una sensación constante de vulnerabilidad, que refuerza su demanda de políticas que garanticen estabilidad económica, seguridad y oportunidades reales de empleo. Subsección. Identidad política y cultural. La clase media en Ecuador valora tanto la equidad como la libertad.
Se identifica con la idea de que el progreso se logra a través del esfuerzo propio. Por eso, rechaza las políticas que percibe como amenazas a su patrimonio o demasiado punitivas. Por ejemplo, históricamente, se opuso a impuestos anticipados sobre ganancias no realizadas o a propuestas para gravar excesivamente las herencias familiares, viendo estas medidas como castigos al esfuerzo de años. También se mostró reticente a propuestas de desdolarización, que percibió como un riesgo a su capacidad de ahorro y su estabilidad. En esos momentos, la clase media reaccionó con protestas, con mensajes en redes sociales y con presión ciudadana para frenar decisiones que consideraba injustas. Subsección. Influencia política. En las últimas décadas, la clase media ha sido decisiva para los cambios de gobierno. Muchos de sus integrantes inicialmente creyeron en la promesa de mayor redistribución social, pero luego se apartaron cuando percibieron autoritarismo o concentración de poder. Su influencia resultó determinante para la derrota. Del correísmo en 2021 y 2023, respaldando a líderes que ofrecieron seguridad jurídica, más empleos y estabilidad económica. Subsección. Nuevas formas de participación. Hoy en día, la clase media ha encontrado en el mundo digital una forma poderosa de participación. Redes como TikTok, Facebook e Instagram le han permitido denunciar corrupción, exigir transparencia y movilizarse rápidamente. Estos canales digitales son ágiles y horizontales y permiten a los ciudadanos organizarse sin depender de estructuras políticas tradicionales. De esa manera, la clase media se ha convertido en un actor con gran capacidad de veto y presión ante políticas que percibe como dañinas para sus intereses. Cierre del capítulo 1. En resumen, la clase media ecuatoriana, aunque diversa, mantiene un hilo común: su defensa de la libertad, el mérito y la oportunidad de progresar. Su voz ha sido fundamental para proteger la democracia y evitar excesos del poder, y seguramente seguirá siendo un protagonista en la historia política del Ecuador. Capítulo 2. El avance del socialismo y el comunismo en Ecuador. Introducción al capítulo 2. En este segundo capítulo, vamos a recorrer juntos la historia de las ideas de izquierda en el Ecuador, para entender cómo fueron ganando terreno en distintos momentos de la historia y cómo impactaron en la vida de la clase media. Desarrollo. La llegada del socialismo y el comunismo al Ecuador no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso que mezcló influencias internacionales con realidades locales y crisis sociales concretas. Desde la década de 1920 surgieron movimientos sindicales y campesinos que pedían mejores condiciones de trabajo y una repartición más justa de la riqueza. Fue en ese entorno donde nació el Partido Socialista Ecuatoriano y luego el Partido Comunista, que encontraron respaldo en sectores que se sentían excluidos. A la par, aparecieron regímenes populistas, como el de José María Velasco Ibarra, que aunque no eran socialistas, canalizaron demandas sociales que, en otros casos, la izquierda organizada intentó capitalizar. Este discurso de confrontación contra las élites y el imperialismo siguió creciendo y se mantuvo como referencia para muchos sectores populares a lo largo del siglo XX. Subsección. Auge del socialismo del siglo XXI. Un punto de quiebre ocurrió en 2006, cuando Rafael Correa llegó al poder con su revolución ciudadana, enmarcada en el llamado socialismo del siglo XXI. Inspirado por figuras como Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, Correa impulsó un modelo de Estado fuerte, con el control de sectores estratégicos de la economía y con una amplia inversión social. En un inicio, este proyecto despertó apoyo, sobre todo en poblaciones históricamente olvidadas, que vieron mejoras en educación, salud y transferencias monetarias. Pero con el paso del tiempo, aparecieron señales de autoritarismo, persecución a opositores
y concentración del poder en el Ejecutivo. Esto hizo que la clase media, que había apoyado a Correa al principio, se convirtiera en un contrapeso crítico frente a sus abusos. Subsección. Estrategias de control y cooptación. Durante aquellos años, el gobierno utilizó recursos del Estado para crear redes de apoyo político, amarrar dirigentes barriales y condicionar la entrega de ayudas sociales. Además, se aprobaron leyes que limitaron la libertad de prensa y se modificaron sistemas de justicia para perseguir a quienes criticaban al régimen. Las reformas tributarias, como los impuestos a la herencia o los anticipos de renta, encendieron la alarma de la clase media y de emprendedores, que vieron estas medidas como amenazas directas a su patrimonio y su futuro. Estas tensiones llevaron a protestas y movilizaciones que marcaron un límite al intervencionismo estatal. Subsección. Relación con redes de corrupción y narcopolítica. A partir de 2010, otro fenómeno se hizo evidente: la infiltración de economías ilegales, como el narcotráfico, en la política ecuatoriana. Se denunció que el régimen priorizó la lealtad política sobre la capacidad técnica en cargos estratégicos, creando el escenario perfecto para que redes del crimen organizado penetraran instituciones públicas. Escándalos relacionados con contratos petroleros, obras de infraestructura y hasta el sistema de salud demostraron el uso político de la contratación pública y debilitaron la credibilidad del proyecto socialista. Subsección. Desafíos actuales de la izquierda. Aunque el socialismo perdió fuerza en las urnas, mantiene todavía un respaldo considerable en sectores populares rurales, que recuerdan con simpatía la primera etapa de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, la clase media se consolidó como un muro difícil de franquear para cualquier propuesta que limite las libertades, la independencia de la justicia o el derecho a emprender. Hoy, la izquierda ecuatoriana tiene como reto reconstruir su legitimidad sin recurrir al clientelismo ni a prácticas autoritarias, buscando reconciliar su discurso de equidad con la defensa de libertades políticas y económicas que son vitales para la clase media. Conclusión del capítulo 2. En síntesis, el socialismo del siglo XXI trajo consigo avances sociales, pero también graves retrocesos democráticos y espacios para la corrupción y la narcopolítica. La clase media, consciente de estos riesgos, decidió convertirse en un actor vigilante y defensor de la libertad, y su rol será determinante para el futuro político del Ecuador. Capítulo 3. El surgimiento de la narcopolítica. Introducción al capítulo 3. En este capítulo vamos a analizar cómo el narcotráfico llegó a mezclarse con la política ecuatoriana, transformándose en lo que hoy se conoce como narcopolítica. Este fenómeno representa una de las mayores amenazas para la estabilidad institucional y la seguridad de toda la sociedad, pero especialmente para la clase media. Desarrollo. La relación entre la política y las economías ilegales no es nueva en América Latina, pero en Ecuador tomó fuerza en la última década, cuando el narcotráfico empezó a infiltrarse en instituciones estatales y procesos electorales. Este avance coincidió con instituciones débiles y altos niveles de desigualdad social. La ubicación geográfica del país, la dolarización de su economía y el deterioro de los controles estatales facilitaron la instalación de organizaciones criminales que empezaron a capturar decisiones políticas. Subsección. ¿Cómo se infiltró el narcotráfico en Ecuador? A partir del año 2010, investigaciones y reportajes revelaron cada vez más vínculos entre redes de narcotráfico y actores políticos, tanto locales como nacionales. Este fenómeno se vio favorecido por la concentración de poder y la manipulación de la justicia, que hicieron casi imposible vigilar y castigar a los responsables. Se destaparon casos que involucraban la complicidad de funcionarios portuarios, operadores de justicia e incluso financiamiento ilegal de campañas políticas, lo que permitía a los grupos criminales obtener contratos públicos o favores a cambio. Subsección. Consecuencias para la sociedad
y la clase media. El crecimiento de la narcopolítica golpea de forma brutal a toda la sociedad, pero en particular a la clase media. Primero, incrementa la violencia y la sensación de inseguridad. Por ejemplo, solo en 2022, los homicidios en Ecuador se duplicaron en comparación con años anteriores, en gran parte por disputas entre bandas criminales. Segundo, la narcopolítica distorsiona las elecciones, porque candidatos financiados con dinero ilegal tienen ventaja sobre propuestas honestas, reduciendo las posibilidades de representación real y libre para la clase media. Y en tercer lugar, genera inestabilidad económica. La corrupción, el miedo y la falta de confianza ahuyentan inversiones y perjudican la actividad comercial, quitándole oportunidades de progreso a miles de familias. Subsección. Respuestas y limitaciones del Estado. Aunque el Estado ecuatoriano ha tratado de frenar este problema con reformas policiales, cooperación internacional y planes de seguridad, los resultados hasta ahora han sido insuficientes. La corrupción dentro de la justicia y de la propia policía ha permitido que estas organizaciones criminales sigan operando con altos niveles de impunidad. A esto se suma la falta de políticas sociales efectivas para prevenir que los jóvenes de zonas vulnerables caigan en redes delincuenciales, generando un ciclo de violencia y corrupción difícil de romper. Subsección. Una amenaza estructural para la democracia. La narcopolítica no solo afecta la seguridad, sino que constituye una amenaza directa al sistema democrático. Cuando redes criminales logran cooptar la política, la confianza ciudadana se rompe. La clase media, históricamente defensora de la legalidad y del mérito, se ve especialmente afectada, pues pierde la fe en que la democracia pueda garantizarle oportunidades y estabilidad. Si el Estado no reacciona con firmeza y coherencia, el avance de la narcopolítica podría erosionar las bases mismas del país, afectando la seguridad, la economía y el proyecto de vida de millones de personas. Subsección. Denuncias y vínculos con la política. Una de las voces que más denunció esta realidad fue Fernando Villavicencio, quien documentó la posible penetración del narcotráfico en estructuras del correísmo durante la década anterior. Villavicencio alertó sobre la complicidad de altos funcionarios con redes criminales que usaron los puertos para exportar drogas o para mover recursos ilegales, además de infiltrar campañas políticas. Estas denuncias, respaldadas por periodistas y activistas, reflejan lo grave de la situación. La narcopolítica no es solo crimen común, sino un modelo de corrupción que puede consolidarse con apoyo político y transformar la forma de gobernar. Conclusión del capítulo 3. La narcopolítica es una de las amenazas más graves que enfrenta la democracia ecuatoriana. Desarticularla requerirá no solo medidas de seguridad, sino también reformas profundas en la justicia, el control electoral y un compromiso ciudadano firme. Para la clase media, proteger la democracia significa rechazar cualquier forma de complicidad entre políticos y delincuentes, porque de ello depende la posibilidad de construir un país más seguro, estable y libre. Capítulo 4. La clase media como bastión de la democracia. Introducción al capítulo 4. En este capítulo quiero invitarte a reflexionar sobre el papel de la clase media como un verdadero sostén de la democracia ecuatoriana. A través de los años, este grupo social ha sido un punto de equilibrio para evitar los abusos del poder, resistir proyectos autoritarios y mantener vivas las libertades. Desarrollo. La clase media ecuatoriana, gracias a su nivel educativo y su acceso a información diversa, ha desarrollado una mirada crítica que la convierte en un guardián de la institucionalidad democrática. A diferencia de otros sectores más vulnerables o dependientes de ayudas estatales, la clase media conserva autonomía y recursos organizativos que le permiten movilizarse, protestar y exigir cuentas cuando percibe abusos o corrupción. Subsección. Condiciones que fortalecen su papel.
Su capacidad de acceso a la educación, a redes de comunicación independientes y a fuentes de información plurales hace que este segmento tenga mayores posibilidades de analizar la realidad y cuestionar propuestas autoritarias. Esto refuerza una cultura política de pluralismo, respeto al Estado de Derecho y defensa de la libertad individual. Además, la clase media suele organizarse en gremios, asociaciones profesionales y colectivos ciudadanos que articulan protestas y denuncias, sirviendo de contrapeso frente a medidas abusivas o regresivas. Subsección. Ejemplos históricos de defensa democrática. Un ejemplo claro ocurrió en 2014 y 2015, cuando el correísmo intentó imponer la reelección indefinida. Diversos colectivos de la clase media se movilizaron para rechazar esta reforma, defendiendo la alternancia como principio esencial de la democracia. Lo mismo sucedió con los proyectos de impuestos a la plusvalía y a la herencia, que despertaron masivas protestas pacíficas lideradas por asociaciones de profesionales, empresarios y ciudadanos que veían amenazado su patrimonio familiar y su esfuerzo de años. Más recientemente, la clase media jugó un papel clave para frenar el retorno del correísmo al poder, apoyando opciones que priorizaban la estabilidad democrática y las libertades individuales. Subsección. Herramientas modernas de participación. La llegada de las redes sociales ha potenciado la capacidad de articulación de la clase media. Plataformas como Facebook, Twitter o TikTok han permitido organizar plantones, difundir denuncias de corrupción y ejercer presión sobre las autoridades, de forma ágil y descentralizada. Estos canales han democratizado la participación política, dando voz a personas que antes no tenían espacios para expresarse, y convirtiendo a la clase media en un actor con gran poder de veto frente a políticas que amenacen sus derechos. Subsección. Retos para sostener su rol. Sin embargo, la clase media también enfrenta amenazas. La precarización laboral, el desempleo y la polarización política pueden debilitar su cohesión interna y dificultar su capacidad de organización. Si se fractura su sentido de identidad colectiva, puede ser más fácil que caiga en redes clientelares o en proyectos populistas que ofrezcan soluciones rápidas pero frágiles. Por eso, es fundamental reforzar su autonomía, promover liderazgos auténticos y fortalecer los espacios de participación para que la clase media siga siendo un pilar democrático. Conclusión del capítulo 4. En definitiva, la clase media ha sido y seguirá siendo una columna vertebral de la democracia en Ecuador. Su capacidad de denunciar, vigilar y movilizarse la convierte en un actor esencial para proteger las libertades, exigir transparencia y garantizar un futuro más justo y libre. Capítulo 5. Voces perseguidas. Héroes de la resistencia. Introducción al capítulo 5. En este capítulo conoceremos las historias de personas que se convirtieron en símbolos de resistencia en el Ecuador. Periodistas, activistas, militares y ciudadanos que desde sus propios espacios alzaron la voz contra la corrupción, el abuso de poder y la penetración del narcotráfico en la política. Muchos pagaron un alto precio por su valentía, y su legado sigue siendo una inspiración. Desarrollo. A lo largo de los años en que avanzó el socialismo del siglo XXI, varias figuras se destacaron por denunciar irregularidades y defender la libertad. Uno de los casos más representativos es el de Fernando Villavicencio, un periodista y asambleísta que dedicó buena parte de su vida a investigar redes de corrupción, tráfico de influencias y pactos con el crimen organizado. Sus investigaciones revelaron contratos petroleros irregulares, sobreprecios en la salud pública durante la pandemia y complicidades en el tráfico de drogas a través de puertos ecuatorianos. Villavicencio también fue un fuerte crítico de la manipulación de la justicia y de la persecución a quienes denunciaban al poder. En 2023 decidió postularse a la presidencia, proponiendo un proyecto basado en la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana
la defensa de la dolarización y la modernización de los sistemas educativos y sanitarios. Su candidatura despertó esperanza, sobre todo en la clase media urbana, que lo veía como un líder honesto y sin compromisos con mafias políticas. Lamentablemente, el 9 de agosto de 2023 fue asesinado a la salida de un mitin en Quito, apenas días antes de la primera vuelta electoral. Se atribuye este crimen a redes del narcotráfico, aunque investigaciones posteriores apuntaron también a posibles vínculos con operadores políticos interesados en silenciar su voz. Subsección: Jorge Gabela. Otra figura clave de esta resistencia fue Jorge Gabela, general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien denunció sobreprecios y falencias técnicas en la compra de helicópteros para las Fuerzas Armadas. Tras ser retirado de su cargo, Gabela fue asesinado en 2010, en un caso que hasta hoy sigue lleno de interrogantes y señales de encubrimiento. Su muerte simboliza el riesgo que enfrentan quienes se atreven a cuestionar intereses poderosos. Subsección: Edwin Ortega. También encontramos al coronel Edwin Ortega, quien defendió la autonomía de las Fuerzas Armadas al oponerse a la injerencia política en procesos disciplinarios internos. Fue dado de baja de forma sumaria y enfrentó un largo proceso judicial, hasta que logró recuperar parte de sus derechos gracias al apoyo de la ciudadanía y a decisiones judiciales que confirmaron los abusos que sufrió. Subsección: Voces anónimas de la resistencia. Junto a estos nombres, hubo decenas de periodistas, influencers, activistas y ciudadanos que muchas veces desde el anonimato se enfrentaron a campañas de desprestigio, amenazas y procesos judiciales. Plataformas digitales y medios independientes cumplieron un rol vital para mantener viva la denuncia, a pesar de intentos de censura y persecución. Conclusión. Del capítulo 5. La historia de estas personas, reconocidas o anónimas, nos recuerda que la libertad y la democracia nunca están garantizadas por completo, sino que deben defenderse cada día. Su valentía dejó un legado de vigilancia, de amor a la verdad y de compromiso con la justicia. Recordar sus nombres y sus luchas es esencial para que el Ecuador no repita los errores del pasado y para que la clase media mantenga vivo su rol de garante de la democracia y la libertad. Capítulo 6. Historias de resistencia ciudadana. Introducción al capítulo 6. En este capítulo quiero que nos adentremos en las experiencias colectivas de la resistencia ciudadana. Más allá de líderes individuales, la sociedad ecuatoriana ha demostrado, en distintas ocasiones, una enorme capacidad para organizarse, protestar y defender la democracia. Estas son historias de valentía compartida. Desarrollo. A lo largo de la última década, diversos colectivos, movimientos barriales, gremios y asociaciones profesionales han sido protagonistas de luchas que frenaron el avance del autoritarismo, la corrupción y los intentos de controlar las instituciones públicas. Un claro ejemplo fue la movilización contra la reelección indefinida que impulsó el correísmo en 2014 y 2015. Allí, asociaciones profesionales, cámaras de comercio y grupos ciudadanos levantaron su voz para defender el principio de alternancia en el poder, fundamental en toda democracia sana. Las protestas se manifestaron en redes sociales, en cacerolazos, en plantones y en foros académicos. Aunque la reforma finalmente fue aprobada en la Asamblea, la presión social logró al menos limitar su alcance inmediato. Subsección: Protestas frente a políticas fiscales regresivas. También vale la pena recordar las movilizaciones de 2015 y 2016 contra los proyectos de impuestos a la herencia y a la plusvalía. La clase media y los pequeños empresarios consideraron que estas medidas castigaban el esfuerzo familiar y desincentivaban la inversión productiva. Marchas pacíficas y denuncias públicas lograron detener momentáneamente estas propuestas, demostrando nuevamente el poder de la organización social cuando se siente amenazada.
Subsección. Defensa de la libertad de expresión. Durante los años en que estuvo vigente la Ley Orgánica de Comunicación, muchos periodistas y medios comunitarios fueron perseguidos o sancionados por investigar actos de corrupción. En respuesta, surgieron campañas ciudadanas de apoyo a la libertad de prensa, recursos de inconstitucionalidad y movilizaciones internacionales que presionaron para reformar esa normativa. Con el tiempo, estos esfuerzos contribuyeron a devolver un margen mayor de libertad informativa al país. Subsección. Redes digitales y nuevos activismos. Otra gran transformación se produjo con la llegada de las plataformas digitales. Redes sociales como Facebook, Twitter y TikTok permitieron articular campañas de denuncia, organizar ayudas solidarias e incluso coordinar protestas masivas. Movimientos como Suero de la Verdad, La Posta o Cuatro Pelagatos se convirtieron en voces de resistencia que informaron a la ciudadanía cuando los grandes medios tradicionales estaban cooptados o censurados. Subsección. Aprendizajes y retos pendientes. Estas experiencias de resistencia demuestran que la sociedad ecuatoriana tiene la capacidad de defender sus derechos con creatividad, valentía y convicción. Sin embargo, también revelan desafíos: la polarización política, la desinformación, el financiamiento opaco de campañas digitales y los ataques coordinados para desacreditar a activistas y periodistas siguen siendo amenazas constantes. Por eso es fundamental fortalecer las redes de confianza, invertir en educación cívica y proteger a quienes se atreven a alzar la voz. Conclusión del capítulo 6. La resistencia ciudadana ecuatoriana es un verdadero motor de la democracia. Recordar estas historias y compartirlas con nuevas generaciones es clave para blindar al país frente a proyectos autoritarios, redes criminales o cualquier intento de manipular la voluntad popular. La memoria de estas luchas es, sin duda, el mejor escudo para defender la libertad y la dignidad de todos. Capítulo 7. Retos actuales. Introducción al capítulo 7. En este capítulo reflexionaremos sobre los grandes desafíos que hoy enfrenta la sociedad ecuatoriana, y en particular la clase media, para seguir defendiendo la democracia y el progreso social. Son obstáculos complejos, que mezclan amenazas internas y externas, pero que debemos comprender para poder superarlos. Desarrollo. Uno de los problemas más graves que afronta el Ecuador es el incremento de la violencia y la inseguridad. En los últimos años, la tasa de homicidios se ha disparado como consecuencia de disputas entre bandas narcodelictivas y del debilitamiento de las instituciones de control. Esto ha afectado especialmente a las zonas urbanas, donde la clase media vive con miedo de perder lo que tanto le ha costado construir. La inseguridad no solo limita la actividad económica y la convivencia cotidiana, sino que también mina la confianza social, debilitando la participación democrática. Subsección. Polarización política y crisis institucional. Otro gran reto es la polarización política. La confrontación constante, el lenguaje de odio y la falta de espacios de diálogo real dificultan la construcción de consensos. Esto se suma a un deterioro progresivo de las instituciones de justicia, de control y de representación, que han perdido credibilidad frente a la ciudadanía. Para la clase media, que depende de un entorno institucional estable para progresar, este debilitamiento es especialmente grave. Subsección. Crisis económica y precarización. La situación económica también representa un desafío. Altos niveles de informalidad laboral, la falta de empleo estable y el encarecimiento del costo de vida están afectando a millones de familias que habían logrado ascender socialmente en las últimas décadas. Muchos hogares han vuelto a caer en vulnerabilidad tras la pandemia, sin redes de protección suficientes, y eso genera frustración, miedo y desconfianza. Subsección. Avance de la narcopolítica. El narcotráfico sigue siendo una amenaza permanente. La infiltración de grupos criminales en gobiernos locales, campañas políticas y contratos públicos
debilita la democracia y encarece la participación electoral honesta. Esto reduce la posibilidad de que ciudadanos auténticos y comprometidos con la ética puedan competir en igualdad de condiciones. Subsección. Desafíos culturales y educativos. Hay también un reto cultural profundo. Para sostener la democracia, es necesario formar ciudadanos críticos, participativos y orientados al bien común. La desinformación, la manipulación en redes sociales y los vacíos en la educación pública ponen en riesgo la autonomía intelectual y política de la clase media. Si no se refuerza la formación cívica y la conciencia democrática, la sociedad seguirá siendo vulnerable a discursos populistas o autoritarios. Subsección. Un llamado a la acción. Frente a todos estos retos, se necesita una clase media activa, organizada y comprometida. Hace falta articular propuestas de reforma institucional, exigir transparencia, fortalecer la seguridad, impulsar el emprendimiento y garantizar un acceso justo a oportunidades para todos. La defensa de la democracia depende de no rendirse ante las amenazas, de mantener viva la esperanza y de seguir construyendo consensos. Conclusión del capítulo 7. En síntesis, aunque los desafíos son enormes, también lo es la capacidad de la sociedad ecuatoriana para afrontarlos. Con decisión, participación ciudadana y valentía, la clase media puede seguir siendo la columna vertebral de la libertad, la equidad y la estabilidad del país. Capítulo 8. Perspectivas de futuro. Introducción al capítulo 8. En este capítulo vamos a mirar hacia adelante, explorando qué caminos podrían permitir a la clase media seguir siendo un motor de desarrollo, democracia y libertad en el Ecuador. También reflexionaremos sobre las reformas necesarias para enfrentar los peligros del autoritarismo, la corrupción y la narcopolítica. Desarrollo. Un punto esencial para el futuro es recuperar la confianza en las instituciones públicas. La justicia, los organismos de control y el sistema electoral deben ser independientes y transparentes, libres de cualquier injerencia clientelar o criminal. Sin un Estado de Derecho sólido, ningún proyecto de progreso será sostenible. La clase media, que confía en reglas claras para desarrollarse, necesita instituciones que actúen con imparcialidad y garanticen igualdad de oportunidades. Subsección. Fomentar la participación política honesta. Otro reto clave es abrir las puertas a nuevos actores políticos. Es fundamental simplificar los trámites para crear movimientos ciudadanos, evitar el abuso del financiamiento estatal y democratizar el acceso a las candidaturas. Solo así se podrá romper el monopolio de las viejas estructuras partidarias y permitir que personas comprometidas, con valores éticos y espíritu de servicio, puedan participar activamente en política. Subsección. Reactivar la movilidad social. La movilidad social también debe ser prioritaria. Para lograrlo, el Estado tiene que invertir en educación de calidad, impulsar el emprendimiento, apoyar a la pequeña y mediana empresa y generar empleos formales. La clase media no puede sostener su rol democrático si carece de oportunidades reales para progresar. Subsección. Reforzar la cultura cívica. La educación cívica y la formación en valores democráticos son claves para el futuro. Sin ciudadanos informados, críticos y participativos, cualquier reforma corre el riesgo de ser capturada por intereses autoritarios o corruptos. La clase media tiene el potencial de liderar una pedagogía democrática que forme nuevas generaciones comprometidas con la libertad y la justicia. Subsección. Alianzas internacionales y seguridad. La amenaza del crimen organizado no respeta fronteras. Por eso, Ecuador necesita reforzar su cooperación con países vecinos y organismos internacionales, intercambiar información y trabajar juntos para enfrentar redes criminales y lavado de dinero.
La clase media puede ser una voz activa para exigir que estos acuerdos no se queden en el papel, sino que se traduzcan en políticas concretas. Subsección. Memoria democrática. Recordar la historia de quienes resistieron al autoritarismo y defendieron las libertades es esencial para no repetir errores. Los nombres de líderes, activistas y ciudadanos valientes deben permanecer vivos en la memoria colectiva, como símbolos de dignidad y coraje. Esta memoria es un escudo que protege a la democracia de discursos que justifiquen la violencia o la corrupción. Subsección. La legítima defensa y la seguridad comunitaria. Otro debate creciente es el derecho de las personas honestas a proteger sus hogares y familias ante la ola de inseguridad. Muchos plantean la necesidad de regular el porte y la tenencia de armas, con controles estrictos y capacitaciones obligatorias, para garantizar un uso responsable y evitar que el crimen organizado monopolice la fuerza. También se habla de promover la autogestión barrial, con cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y guardias privados coordinados con la policía. Eso sí, siempre con reglas claras para no vulnerar derechos y mantener un equilibrio entre la seguridad individual y la seguridad colectiva. Subsección. Reformas para apoyar a la micro y mediana empresa. Para dinamizar la economía, resulta imprescindible Capítulo 9. Construcción de una alternativa política auténtica para la clase media. Introducción al capítulo 9. En este capítulo reflexionaremos sobre la necesidad de construir una opción política auténtica que represente de verdad los intereses de la clase media. Una propuesta que no sea capturada por mafias, clientelismo o estructuras partidarias tradicionales, sino que nazca de los valores y aspiraciones de la ciudadanía. Desarrollo. A lo largo de la historia, la clase media ha sido protagonista de la movilidad social, la defensa de la democracia y el desarrollo económico. Sin embargo, también ha vivido frustraciones y decepciones cuando proyectos políticos, que prometían inclusión y equidad, terminaron derivando en autoritarismo, corrupción o abusos de poder. Por eso, se vuelve indispensable pensar en una alternativa genuina, que defienda valores no negociables como la libertad individual, la meritocracia, la propiedad privada y la transparencia. Subsección. Principios fundamentales. Esa propuesta política debería tener como pilares el respeto irrestricto a las libertades, la defensa del emprendimiento y la libre empresa, la búsqueda de oportunidades para todos, sin clientelismo, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de la libertad de expresión y el pluralismo político. Estos principios son parte esencial de la cultura democrática de la clase media. Subsección. Liderazgos legítimos y transparentes. Para que esta alternativa sea viable, hace falta formar liderazgos auténticos, con trayectoria limpia, alejados de pactos oscuros y con verdadera vocación de servicio público. Eso implica buscar candidatos que provengan de la sociedad civil, de los gremios, del mundo académico o productivo, y que hayan demostrado independencia frente a los grupos de poder tradicionales. Subsección. Articulación de agendas sectoriales. Una alternativa política de la clase media no puede construirse aislada. Debe dialogar y buscar acuerdos con los sectores indígenas, campesinos, obreros y populares urbanos, compartiendo principios de trabajo, educación, emprendimiento y honestidad. De esa forma, se podría tejer un pacto social amplio, que supere la fragmentación y construya consensos duraderos para la estabilidad política y el desarrollo económico. Subsección. Innovación en la participación ciudadana. También resulta clave modernizar las formas de participación. Hoy, la tecnología nos permite acercar la política a la gente mediante plataformas digitales, consultas directas y mecanismos transparentes de rendición de cuentas. Estas herramientas pueden complementar el sistema representativo tradicional,
generando mayor involucramiento y confianza ciudadana. Subsección. Una agenda mínima programática. Para tener coherencia y claridad, esta alternativa debería incluir ejes como reactivación económica con apoyo a la micro y mediana empresa, seguridad ciudadana y defensa de la propiedad, reforma educativa de calidad, reforma tributaria justa y simplificada, políticas de salud pública sostenibles, transparencia en la contratación pública, fortalecimiento de la justicia y de la independencia judicial. Con estos ejes, se podría ofrecer una propuesta concreta y realista que conecte con las aspiraciones de la clase media ecuatoriana. Subsección. Riesgos y desafíos. No será sencillo. Existen riesgos como el financiamiento irregular, la presión de mafias o la fragmentación del voto. Para superarlos, se necesita organización, compromiso ético y sistemas de control interno que protejan el proyecto de infiltraciones oportunistas. Conclusión del capítulo 9. En definitiva, construir una alternativa política auténtica para la clase media no es un sueño imposible, sino una tarea histórica que hay que asumir con responsabilidad. Solo así se podrá defender la libertad, el progreso y la democracia frente a quienes pretendan capturar el Estado para intereses autoritarios o delictivos. La clase media, con su historia de esfuerzo, educación y valores democráticos, tiene la capacidad de liderar ese cambio y devolver la esperanza a todo el Ecuador. Epílogo, versión audiolibro. Epílogo. A lo largo de estas páginas, o, mejor dicho, de estas palabras escuchadas, hemos recorrido la historia de la clase media ecuatoriana, sus desafíos, sus luchas y su enorme importancia como pilar de la democracia. Hemos visto cómo este sector ha resistido el avance de proyectos autoritarios, cómo ha denunciado la corrupción y cómo se ha convertido en un verdadero bastión de la libertad y del progreso. También hemos comprendido que su papel no está garantizado para siempre. La inseguridad, la narcopolítica, la crisis económica, la polarización y las deficiencias en la educación son amenazas reales que pueden debilitar la cohesión y la fuerza de la clase media. Por eso, el reto de futuro es seguir construyendo ciudadanía activa, fomentar la organización independiente y promover valores democráticos que protejan los derechos de todos. El Ecuador necesita una clase media consciente, participativa y vigilante, capaz de liderar un proceso de regeneración ética y política, y de crear puentes con otros sectores de la sociedad para avanzar juntos hacia un futuro más justo, más seguro y más libre. Porque la democracia no se hereda, se defiende y se construye día tras día, con convicción, con responsabilidad y con esperanza. Gracias por haber acompañado esta reflexión. Que estas ideas inspiren nuevas acciones y refuercen la certeza de que cada ciudadano tiene un papel fundamental para sostener la libertad y la dignidad en el Ecuador.